Harry miró al Shinobi al otro lado de la cabina, tratando de ver algún efecto de la noche anterior. Todavía podía sentir su propio estómago revolviéndose al pensar en el Bogart. Esa gente no los había entendido porque habían estado hablando en un idioma diferente, pero el Shinobi sí. Ahora que lo pensaba, había sido la primera vez que había oído hablar a un Bogart. Difícilmente había sido la primera vez que veía uno. Había visto a muchos en la clase del profesor Lupin hace 2 años. Se había enfrentado al suyo en numerosas ocasiones y lo había ahuyentado con éxito. Pero el Shinobi nunca se había sentido así. La muerte de Cedric probablemente había sido lo más cercano que lo había afectado tanto a pesar de que sabía que el Bogart solo estaba jugando con el miedo. Pero no podía quitarse de la cabeza el pensamiento de que podría suceder, que podría haber sucedido ya. Comparado con esas personas, la muerte de Cedric había sido limpia. Eso le disgustó tanto como las imágenes reales. Hizo que el Shinobi pareciera más humano. Hasta ahora, en todo el mes que habían pasado en compañía del otro, el Shinobi había sido un muro de piedra. Una roca en forma de hombre. Apenas habló, y cuando lo hizo fue cortante y grosero. Podría desaparecer y acechar y amenazar sin siquiera un susurro. Sin embargo, su peor pesadilla fueron las imágenes de personas moribundas. Le pagaron para acabar con vidas, pero la muerte de personas era su mayor temor. No tiene sentido. A Harry le había tomado un tiempo calmarse, incluso con Sirius hablando con él. Solo podía imaginar cómo se lo había tomado la señora Weasley. Apenas había mirado al Shinobi desde entonces, pero cuando lo hizo, había este tipo de mirada en sus ojos. Una parte de lástima y 3 partes de horror. Ron y Hermione habían formado sus propias teorías. Ron pensó que eran sus víctimas anteriores que regresaban para perseguirlo, mientras que Hermione no estaba dispuesta a asumir nada sin investigar más. El Shinobi había reaparecido a la mañana siguiente, todo empacado y vestido con lo que probablemente pensó que era ropa normal ya que ahora tenía que actuar más como un estudiante. Todos los vendajes habían desaparecido, por lo que solo había unos pantalones cargo holgados, que sobresalían de unas sandalias negras. Llevaba una camisa negra lisa y guantes sin dedos sin la placa de metal. Sobre esto había un suéter gris con capucha y su bolsa de lona negra sobre un hombro. Se había quedado con la máscara y reemplazó la tela con la placa de metal con solo una tira negra de tela que cubría su ojo y retuvo la mata de cabello plateado. Su bufanda roja estaba en su lugar alrededor de su cuello. ¿Tenía alguna otra ropa? Parecía como si acabara de quitarse las vendas y el metal y eso era todo. Iba a destacar en Hogwarts, y eso era decir algo considerando la excentricidad de algunos miembros del personal. Sin embargo, se hacía pasar por un estudiante extranjero, así que tal vez la ropa extraña era parte de eso. Aparte de la ropa, nada parecía haber cambiado. Como si la noche anterior no le hubiera molestado en lo más mínimo. Pero Harry podría haber jurado que las manos del Shinobi se movían más de lo normal mientras jugueteaban con la bolsa y su manga. Los había seguido todo el camino hasta la estación y hasta el tren, y se había sentado en el rincón más alejado de la cabina, permaneciendo en silencio todo el camino. Había dejado su equipaje en el saliente, la pequeña bolsa de lona era diminuta en comparación con los montones de bolsas que se habían llevado los otros estudiantes. Ron y Hermione habían ido al carruaje de los prefectos, dejando a Harry y Ginny con Neville y una extraña chica rubia llamada Luna. Aunque el incidente de anoche no pareció haber cambiado mucho, había una sensación de tensión proveniente del hombre de la cabeza plateada. Harry se sacudió en su asiento cuando escuchó al Shinobi hablar en respuesta a algo que Neville había dicho. Intercambió una mirada con Ginny, la única que entendió su sorpresa. «Soy Kakashi Atake, ¿cómo dirías?» «Soy un estudiante transferido que asistirá a tu academia durante el año», respondió el Shinobi, su único ojo gris enfocado en el Gryffindor. No se podían ver muchos de sus rasgos, pero Harry podría haber jurado que el Shinobi era completamente diferente de lo que había actuado en Grimmauld Place. Podía verlo pasando por un estudiante extranjero distante en lugar de un asesino silencioso y hosco. «¿Academia? ¿Así es como la llamas?», preguntó Neville, ajeno al impacto que Harry estaba experimentando. «Sí, Longbottom-san», respondió el ninja. «Solo llámame Neville». «Longbottom están, bueno, largo. ¿Se llaman por sus apellidos en dónde estaba?», preguntó el chico regordete, con las mejillas ligeramente rosadas por la vergüenza. «Japón, Longbottom-san».
Se considera de buena educación llamar a la gente por su apellido, continuó el shinobi. Los dos intercambiaron algunas palabras más antes de acomodarse para el viaje en tren. Harry no pudo apartar la mirada del ninja. ¿Dónde estaba el horrible guardaespaldas del último mes? El hombre capaz de asesinar, que se escabulló sin hacer ruido. Vio fugazmente el ojo solitario del hombre mientras descansaba sobre él por un segundo. Había acero escondido en el gris, como si el shinobi le estuviera advirtiendo que mantuviera la boca cerrada. Ah, ahí estaba. Kakashi no había dormido nada la noche anterior y se había quedado donde había caído, acurrucado para intentar hacerse lo más pequeño posible, como si eso pudiera ofrecer una mejor defensa contra su mente. Tonta, pero la apariencia de esa cosa, sus miedos hechos carne, le habían robado cualquier racionalidad que tuviera. Solo podía agradecer a sus instintos afinados durante mucho tiempo que había evitado que los magos los vieran. El agua se había secado hacía mucho tiempo de sus manos, la sensación de sangre disminuyó levemente por la luz del sol naciente. De alguna manera, parecía que había menos miedo a la luz del día, pero las imágenes permanecían frescas en su mente. Se puso de pie, con las manos temblando incontrolablemente y las rodillas débiles. Se inclinó sobre el fregadero detrás de él, se bajó la máscara y se secó las lágrimas de la noche anterior. Se agarró a los lados del fregadero cuando las imágenes resurgieron por un momento, induciendo su reflejo nauseoso. No había nada que vomitar y volvió a lavarse la cara, enjugándose las lágrimas frescas. Se frotó las manos en carne viva, como si tratara de eliminar los efectos de la noche anterior. Se puso de pie y tropezó con la cama, hundiéndose en el viejo colchón. Siguió respirando por la boca, siguiendo la rutina habitual que usaba después de despertarse. Aflojó la bufanda de rinde alrededor de su cuello, que había estado apretando para cerrar su garganta. Estaban justo enfrente de él. Si hubiera extendido la mano, habría sentido la sangre, sentido los últimos latidos del corazón. Había olido el olor de sus cuerpos en descomposición y escuchado los sonidos de sus cuerpos apagándose. Lo mismo que los días en que habían pasado. Sus sueños no habían sido tan vívidos desde que sucedieron por primera vez. Escuchó el movimiento de pequeñas patas y miró hacia arriba para ver a Pakun entrando en la habitación. No se molestó en levantarse la máscara. El pequeño Puck miró a su amigo de arriba a abajo, sentándose frente a él. ¿Qué pasó? ¿Esto es peor que las secuelas de tu pesadilla habitual?, preguntó Pakun, mirando el rostro todavía húmedo de su maestro. Kakashi suspiró y dio una breve descripción, saltándose las descripciones. Miró hacia arriba para ver al Puck con una expresión ilegible. Eso explica por qué el niño vomitaba en la noche. No sabía que el niño tenía un estómago tan débil, dijo Pakun. Fue bueno que nos llamaras antes de lidiar con lo que fuera. Cubrimos la casa por ti, continuó. Kakashi se sentó y comenzó a desnudarse, sacando su ropa informal de la bolsa. Volvió a colocarse la máscara y se la volvió a levantar, con la cara oculta del mundo una vez más. Pakun hizo un buen punto. Mientras él había estado aquí reaccionando de forma exagerada a sus pesadillas hechas carne, la casa había sido vulnerable. Había sido vulnerable. Eso fue imperdonable en medio de una misión a largo plazo. Episodios como este podrían delatarlo en su academia. Gracias Pakun, y asegúrate de agradecer a los demás por mí cuando los veas. Te llamaré para tratarte pronto, dijo Kakashi. Pakun asintió una vez y se preparó para viajar de regreso a su casa, pero antes de hacerlo, habló. Te tomó por sorpresa. Creo que incluso un Anbu tiene derecho a reaccionar mal cuando se enfrenta a sus peores miedos. Kakashi lanzó su mirada hacia el Puck, pero todo lo que vio fue una pequeña nube de humo que estaba desapareciendo rápidamente. Kakashi se puso de pie completamente, más firme de lo que había estado antes de que Pakun entrara. Tenía una misión que completar, un trabajo que hacer. Solo concéntrate en eso. Mientras se movía por la habitación, agarrando lo que necesitaba empacar, puso su mente en su tapadera como estudiante. Se había quitado todos los vendajes y el metal, lo cual era tan casual como en Konoha. Se encogió de hombros y se puso un holgado suéter gris que había encontrado en su bolso y se colgó la bolsa al hombro, arreglando la bufanda de Rin mientras caminaba hacia la puerta. Cuando alcanzó la manija de la puerta, vio que su mano todavía temblaba levemente. Aún podía sentir el revuelto de su estómago, las lágrimas en sus mejillas, la sangre corriendo por sus dedos. Pero tenía un trabajo que hacer. Solo déjalo para más tarde y continúa la misión. Salió de la habitación y bajó las escaleras hasta la cocina donde los magos se estaban reuniendo con su equipaje.
Se volvieron para mirarlo y él llamó la atención de las ruidosas mujeres pelirrojas. Y odió lo que vio allí. El horror y la lástima dominaban su mirada, como si pensara que él era el responsable del destino de su preciosa gente. Pero también había una pregunta vacilante en sus ojos, como si pensara que tal vez él no era tan malo como había juzgado anteriormente. Si recordaba, esa cosa seguía transformándose en los cadáveres de su familia. La diferencia es que los suyos eran solo miedos y los suyos eran realidad. Su mirada contradictoria molestó a Kakashi por alguna razón, como si él fuera el culpable de su confusión. Su estómago dio un vuelco y un vacío llenó su corazón. Si lo razonaba, era su culpa que todos hubieran muerto y lo hubieran dejado solo. Pero no necesitaba un extranjero presumido y ruidoso para recordárselo. Tocó el kunai bajo su manga mientras reajustaba su agarre en su bolsa, asegurándose de que sus armas estuvieran al alcance de la mano. Miró al chico Potter y vio las preguntas en sus ojos. Kakashi miró hacia otro lado cuando unas cajas con ruedas se detuvieron frente a la casa. Eran como los que había visto mientras custodiaba a Potter de camino al ministerio, pero los tres aquí eran idénticos. Entonces Kakashi se había dado cuenta de que iban a entrar en estas cajas todas. Los revisó en busca de peligros antes de que Potter los alcanzara, aunque si era honesto, no sabía lo que estaba buscando. Después de apretarse ellos mismos y su equipaje en las trampas mortales, fueron llevados a un lugar nuevamente similar a uno de los lugares por los que Kakashi había viajado con Potter. Era el lugar de las cajas largas que de alguna manera viajaban sobre solo 2 tiras de metal. No tuvo tiempo de echar un vistazo antes de que la familia se detuviera frente a una pared de ladrillos. Kakashi se quedó atrás mientras miraba, los niños corriendo a través de la pared uno tras otro. Un genjutsu para mantener alejados a los civiles. Simple pero inteligente, ya que dedujo que había un mecanismo que impedía que los civiles cayeran accidentalmente a través de él. Finalmente fue su turno. Corrió suavemente hacia la pared, sofocando el impulso de estremecerse mientras se acercaba a la pared. Cerró los ojos brevemente al sentir que avanzaba. Los volvió a abrir rápidamente y se encontró con una pared de vapor. Una vez que se hubo despejado, vio una gran bestia de metal negro y rojo con cajas largas como las que había visto antes unidas en una línea detrás. Vio a los estudiantes meterse en eso y alcanzó a Potter, que no estaba dispuesto a perderlo. Entró en una de las cajas y buscó una vacía más pequeña para sentarse. La fascinación que esta gente tenía por viajar en cajas, nunca lo comprendería. Todo lo que pudo hacer fue soportarlo hasta que llegaran a la academia, donde con suerte podrían viajar a pie. Incluso si fuera a velocidad civil. Encontraron una caja con solo una joven rubia y se sentaron, los 2 amigos de Potter se fueron para atender sus tareas. En algún momento del camino habían elegido a otro de los amigos de Potter, Longbottom-san, a quien había visto en el ministerio, y el Weasley más joven. El chico Longbottom estaba lleno de preguntas sobre él y Kakashi obedeció, solo dando las respuestas mínimas. Parecería fuera de lugar si lo ignorara por completo. Sintió los ojos de Potter sobre él y miró al chico, amenazándolo con mantener la boca cerrada. Estaba encubierto, y eso implicaba que no se le cuestionara por qué actuaba de manera diferente. Ese era el punto. Había mucho que podía salirse con la suya con la personalidad del nuevo estudiante extranjero. Longbottom-san se calmó y los 3 niños hablaron cordialmente entre ellos, felices de ignorar al extranjero que no tendría idea de lo que estaban hablando de todos modos. Le quedaba bien a Kakashi. La chica rubia era un poco extraña, pero cuando tenía a Gai siempre desafiándolo en toda su gloria de spandex verde, estaba bastante seguro de que no podía sorprenderlo mucho. Cuando vio a Longbottom-san entregar un sapo, nada como el de Minato-sensei, y sacar una planta de aspecto extraño, decidió que nunca podría tener demasiada información. ¿Eso nos causará algún daño?, preguntó Kakashi, mirando la planta cubierta de ebullición. No, es completamente seguro, anunció Longbottom. Kakashi miró la planta dubitativo y comenzó a emitir chakra gradualmente de su tenketsu, lo suficiente para cubrirse a sí mismo y a su ropa. Se aseguró de que ninguno de los ocupantes pudiera sentirlo haciéndolo y confirmó con su rango más amplio, sintiendo que nadie más podía en las cercanías tampoco. Sus instintos no le transmitían peligro, ya que Neville levantó la pluma para pinchar la planta. No, estaban transmitiendo ponerse a cubierto. En el pequeño espacio eso no era una opción, pero aún podía crear una especie de escudo para lo que fuera a suceder. Longbottom lo empujó y un pus espeso y apestoso brotó de él, el olor rancio apuñaló la sensible nariz de Kakashi.
El chakra que había mantenido flotando sobre su ropa se había llevado la peor parte, y dejó caer el escudo, permaneciendo completamente limpio. Los otros 3 se lo quitaron de los ojos y lo miraron, notando que había logrado escapar de la pútrida explosión. Neville se limpió un poco más de la cara y una mirada confusa descendió sobre sus rasgos redondos. ¿Cómo lo evitaste? Kakashi casi sonrió al considerar su respuesta. Magia. El resto del viaje en tren pasó rápidamente con los 2 amigos de Potter apareciendo más tarde. Kakashi en su mayoría ignora sus conversaciones, mirando por la ventana mientras estira sus sentidos, buscando amenazas. No parecía haber nada y todos los pasajeros tenían una extraña firma de chakra que no podía ubicar. Supuso que era su magia. Sintió un toque de diversión al recordar sus caras antes. También hubo un momento en el que algunos estudiantes vestidos de verde entraron para molestar a los niños. Los había sentido venir, pero apenas se registraron como una amenaza. Los 2 grupos se habían gritado e intercambiado insultos, pero más allá de eso no había nada digno de mención. Él y Obito solían hacer lo mismo todo el tiempo. Una imagen de esa cosa anoche pasó por su mente, e hizo una mueca, apretando los puños. Su máscara y guantes ocultaban los efectos de los demás, pero apartó los pensamientos. Tenía suficiente culpa con la que lidiar cuando dormía. No lo necesitaba cuando estaba despierto y de servicio. Cuando casi habían llegado a su academia, los estudiantes se habían puesto sus uniformes. Kakashi se quedó con sus sandalias y pantalones, ya que eran negros de todos modos, y también mantuvo su máscara y parche en el ojo. Se quitó el suéter gris y lo reemplazó por una camisa blanca abotonada con una corbata roja y dorada. Un suéter negro con cuello en V pasó por encima de su camisa y, para completar el uniforme, se encogió de hombros con el abrigo negro, rojo y dorado. Lo había alterado en Grimold para que ahora llegara por encima de sus rodillas en lugar de por debajo. De esta forma no obstaculizaría tanto su movimiento. Incluso mientras se lo ponía, le recordaba a Minato Sensei y su largo abrigo blanco y rojo. Su corazón se apretó. Reemplazó la bufanda de Rin alrededor de su cuello, sintiéndose un poco mareado mientras le pesaba. La caja se detuvo en un bloque de concreto y los niños salieron de la caja, dejando atrás todas sus bolsas. Kakashi los miró con extrañeza mientras tomaba su bolso. De ninguna manera Eniwa iba a dejarlo atrás. Se mantuvo cerca de Potter, ya que parecía que el chico estaba buscando a alguien. Cuando llegaron a los carruajes, el niño los miró sorprendido y Kakashi siguió su mirada y no estaba muy seguro de lo que veía. Parecía que Orochimaru había decidido fusionar un caballo y un lagarto, y luego matarlo de hambre hasta que pareciera un esqueleto era una buena idea. Lógicamente, sabía que la serpiente no tenía nada que ver con eso, pero eran tan extraños y nadie más era lo suficientemente perturbador como para considerar la idea. Aparentemente, ellos también eran nuevos para Potter mientras los miraba desconcertado. Se volvió hacia sus amigos preguntando por ellos, pero no tenían idea de lo que estaba hablando. Kakashi y Potter podían verlos, pero ¿por qué no podían los demás? La única que parecía saber de qué estaba hablando Potter era Lovegood, pero no parecía ser la fuente de información más confiable. Pero Kakashi sabía que era mejor no rechazar una fuente potencial de inteligencia debido a sus peculiaridades. La red de información de Konoha se basó en Jiraiya. Aunque preferiría correr al castillo que finalmente pudo ver, se vería extraño en comparación con los otros estudiantes, por lo que se subió al carruaje a regañadientes y pasó a llevar su bolso en su regazo. El de pelo tupido lo miró con extrañeza. ¿Sabes que se supone que debes dejar tu bolso en la estación? Lo trasladarán a tu habitación por ti en lugar de que lo lleves a todas partes. Kakashi solo la miró, su mente repasando los posibles riesgos de seguridad y peligros que ocurrirían debido a este tipo de sistema. ¿Cómo habían sobrevivido tanto tiempo? No lo sabía, Granger-san. Soy nueva y no entiendo bien tu forma de hacer las cosas, respondió Kakashi, usando el confuso truco de estudiante nuevo para disuadirla. Frunció el ceño y se dio la vuelta, hablando con Potter y Weasley. Esta iba a ser una misión larga. Capítulo 9. Hogwarts. Los niños seguían charlando mientras el carruaje se acercaba a lo que Kakashi dedujo que era la entrada principal, si la avalancha de estudiantes que pasaban por las puertas era una indicación. Se tomó un momento para inspeccionar el exterior del castillo, construyendo un mapa mental. El castillo estaba formado principalmente por torres rematadas con techos en forma de cono y arcos elevados que conducían a diferentes secciones.
También era fácil de defender, ya que las rocas en su base dificultarían la escalada para los no shinobi a menos que usaran su magia. Incluso entonces, serían vistos. La mayoría de las ventanas eran pequeñas por lo que era más difícil atacar a través de ellas con proyectiles y los cimientos parecían sólidos. Podrían tomar algunas etiquetas explosivas y permanecer en posición vertical. También parecía haber poco sentido de orden en el diseño, como si colocaran al azar las diferentes estructuras donde quisieran en ese momento. Aunque podía ver cubos básicos y cuboides formando las estructuras. El patio al que había entrado el carruaje parecía cerrado, con las paredes circundantes creando la sensación de estar en una caja a pesar de la falta de techo. La impresión general que obtuvo del castillo fue defendible y puntiaguda. Realmente tenían demasiados de esos techos puntiagudos. Sin embargo, debe haber habido un elemento mágico protegiendo el castillo para protegerse de ese tipo de ofensivas. Como una especie de jutsu de escudo o algo similar a los sellos de Minato Sensei. Los recuerdos bailaron al borde de su visión. Pasamos los días de verano haciendo caligrafía con Minato Sensei. Un sello de almacenamiento que salió por la culata de Obito cuando estornudó y sacudió el cepillo. Rin y su perfecto control de chakra facilitan su uso para corregir la cantidad de chakra. Aunque su sensei se las había arreglado para impartir algunos de sus conocimientos en Finjutsu, su equipo nunca fue el mejor en ellos, aunque no por falta de esfuerzo. Kakashi era lo suficientemente competente, por lo que configurar defensas además de lo que Hogwarts ya tenía no debería ser difícil. Solo necesitaba averiguar el jutsu que usaban para que no chocaran. Potter desembarcó primero del carruaje, ocasionalmente mirando a los caballos esqueléticos. Kakashi lo siguió, apartando los pensamientos de su equipo y archivando el Finjutsu para más tarde, sintiendo que la bufanda alrededor de su cuello se apretaba ligeramente. Se unieron al mar de estudiantes, subieron los escalones para pasar por el umbral muy arqueado. Kakashi escaneó su entorno, notando las miradas que había atraído con el uniforme modificado y el hecho de que él era el único con el sentido común de mantener su equipo con él. Esto ayudaría con la personalidad del extraño estudiante extranjero. También notó que las miradas variaban según el color de corbata que usaban. Los rojos seguían mirando entre él y Potter, la curiosidad era evidente en sus rasgos. Los amarillos solo permitieron que sus ojos permanecieran un segundo, como si estuvieran nerviosos de ser atrapados. El blues se centró simplemente en él, catalogando y analizando lo que veían para formar una imagen más completa. Aquellos que usaban el mismo color de corbata parecían exhibir características y respuestas similares. Y luego estaban los Greens. En el momento en que vieron el color de su propia corbata y con quién estaba, lo etiquetaron como un enemigo. Por un momento, le recordó a Kakashi su hogar. Era mezquino comparado con Konoha, pero el principio era el mismo. Odiar a los demás por su lugar de origen, por lo que visten. Así eran las cosas y siempre habían sido. Kakashi preferiría que alguien muriera de otra aldea que la suya. Supuso que por eso nunca cambiaría. Era la naturaleza humana. Pero eso no significaba que tuviera que gustarle. Solo tenía que hacer su trabajo y proteger la aldea que su sensei ya había atesorado, que él atesoraba. Hogar, a pesar del vacío que había allí. No era como si las miradas en sí mismas lo molestaran, pero algo sobre las razones detrás de ellas atizó sus instintos. Dudaba que alguno de los rojos hubiera hecho algo que justificara este nivel de intensidad, especialmente Potter. El chico no era una amenaza física, aunque en lo que respecta al jutsu, todavía no había tenido la oportunidad de determinar su nivel. Los pasos de los estudiantes rebotaban por la cámara mientras se acercaban a un conjunto abierto de grandes puertas de madera. Mientras pasaban por debajo, Kakashi catalogó eficientemente su entorno, asegurándose de que no hubiera amenazas inmediatas. La habitación era enorme, la academia de Konoha parecía pequeña en comparación. El techo parecía durar una eternidad, el techo fue reemplazado por la imagen del cielo afuera y las velas flotaban sobre sus cabezas, proyectando un suave resplandor naranja en las largas mesas de madera que se extendían a lo largo de la habitación con bancos a juego. Las velas parecían un poco extravagantes y una pérdida de chakra, lo mismo con el cielo. Parecían no tener ningún propósito defendible, aunque las velas podrían usarse para producir un Katon Jutsu mucho más rápidamente. En el otro extremo del pasillo había otra mesa larga, con sillas separadas en lugar de un banco. Se levantó levemente y una de las sillas parecía una que usaría el daimyo, en lugar de un sensei. Curiosamente, un sombrero negro de guata estaba encima de un taburete frente a la mesa.
Kakashi se acercó a su asiento junto a Potter, notando la leve incomodidad del niño ante su presencia. Es cierto que Kakashi los había evitado cuando fue posible en la sede, pero la situación ahora requería que se quedara cerca de Potter. Tomando un momento para mirar alrededor, por el rabillo del ojo descubierto, vio una cosa. O más bien, vio a través de esa cosa. Parecía humano, pero parecía como si el chakra hubiera tomado la forma de un hombre. Su mano jugueteó con el extremo del kunai en su manga. La idea de intentar matarlo se detuvo cuando comenzó a hablar con los estudiantes. Parecía inofensivo y le recordaba a un fantasma, pero tendría que buscarlo más tarde para descubrir qué era realmente. La gente no vuelve de entre los muertos. Podía permitirse dejarlo por ahora, ya que su tapadera y Potter eran más importantes. No solo eso, sino que no había ninguna garantía de que su kunai tuviera algún efecto. Esa pesadilla en el cuartel general era prominente en su mente, lo que le hacía respirar profundamente, controlando su ritmo cardíaco. Tampoco podía permitirse el lujo de revelar su jutsu aquí. Rápidamente escaneó la mesa superior, notando a Dumbledore-sama frente al ostentoso trono. Miró más abajo en la línea, prestando atención al hombre vestido de negro que parecía estar oliendo permanentemente las perreras Inuzuka. Su mirada se entrecerró cuando se detuvo en el bulto rosado en la mesa, el saco. Sus oídos se crisparon al recordar su voz. Ella era ministerio. ¿Qué razón tendría su consejo para involucrarse con la educación? ¿Hubo algún problema con la enseñanza en sí o hubo algo más? Su mirada cambió a Dumbledore-sama. El sensei lo miró directamente, con una mirada extraña en sus ojos. El pasillo comenzó a quedarse en silencio mientras los estudiantes miraban hacia atrás. Kakashi hizo lo mismo, aunque todavía no había determinado por qué. Una instructora recorrió el pasillo a grandes zancadas, con la túnica ondeando detrás de ella. Vagamente le recordaba a Kakashi a un gato, al igual que los clanes más basados en animales en Konoha. Un grupo de niños pequeños la siguió, sus ojos recorriendo el pasillo tan rápido como latían sus corazones. Parecían de la edad de Genin, pero ahora solo estaban comenzando su entrenamiento de jutsu. ¿Fueron estas personas tan flojas en su preparación para futuras batallas? Se detuvieron frente al taburete, el sensei se detuvo detrás de él. El pasillo parecía estar esperando algo, los que estaban sentados cerca de Kakashi apenas respiraban. De repente, el sombrero empezó a cantar. Kakashi se quedó mirándolo. ¿Un viejo sombrero de cantar? No pueden ser serios. Era un sombrero y estaba cantando. Kakashi había visto algunas cosas extrañas en su carrera de shinobi hasta ahora, pero el sombrero de cantante prácticamente ocupó el primer lugar. La pregunta más importante que tronó en su cerebro fue ¿por qué? ¿Qué sentido tenía? Un pensamiento secundario pasó mientras pensaba en cómo se alimentaba, pero fue empujado al fondo de su mente mientras escuchaba las palabras del sombrero. ¿Era esta la historia de Hogwarts? ¿Les estaba advirtiendo el sombrero de algo? La canción terminó y los aplausos se acumularon lentamente. Murmurar a su alrededor le informó que esta canción era muy inusual para el sombrero, como si fuera una construcción viva capaz de sus propios pensamientos. Tenía que ser impulsado por un jutsu de algún tipo, pero tendría que ser muy complejo para producir este nivel de interacción. El sensei al frente procedió a llamar a los estudiantes y colocarles el sombrero en la cabeza. Proclamó una casa para cada estudiante, lo que llevó a Kakashi a preguntarse qué los calificaba para la casa en la que estaban ubicados. ¿Era cierta cualidad que poseían? Miró hacia arriba cuando Dumbledore-sama se puso de pie, pidiendo silencio. A nuestros recién llegados, bienvenidos. A nuestros veteranos, bienvenidos de nuevo. Los dos, les permito que disfruten de un festín más delicioso. Hay un estudiante más para ser bienvenido, dijo, su voz resonando en el pasillo. Después del torneo del año pasado, y la tragedia que le sucedió a Cedric Diggory, formamos vínculos sólidos con nuestros compañeros de escuela. Es con este resultado en mente que me acerqué a otra escuela, aunque esta vez con el continente europeo. Japón, que se encuentra en Asia, estuvo dispuesto a prestarnos uno de sus mejores estudiantes del año para construir relaciones más sólidas entre nosotros. Dumbledore-sama le indicó a Kakashi que se levantara. Se puso de pie, sus ojos parpadearon sobre el mar de rostros vueltos hacia él. Kakashi Takede Matokoro Gakuen, un estudiante de quinto año, se quedará en la casa de Gryffindor durante todo el año.
Por favor respete su cultura y privacidad, y dele la bienvenida con el mismo entusiasmo y amabilidad que le dimos a nuestros invitados el año pasado. Dumbledore, continuó Sama. Kakashi le hizo una reverencia y se sentó. Escuela de magia en su lengua materna, ¡qué original! Dumbledore Sama aplaudió y una variedad infinita de comida apareció frente a ellos en enormes bandejas. Que comience la fiesta. Harry se metió un bocado de puré de patatas en la boca, medio escuchando la conversación entre Nick y Ron. Por la esquina de sus anteojos, pudo ver a Ataque mirando la comida frente a él. El shinobi se las había arreglado para probar todo lo que Harry había escogido antes de que hubiera dado un mordisco a su plato. La máscara que cubría su rostro no se había movido, aunque Hermione estaba haciendo un gran esfuerzo para abrir un agujero a través de ella. Después de la degustación inicial, el shinobi no había comido nada desde entonces, eligiendo sentarse y mirar el pasillo, ocasionalmente respondiendo preguntas cuando se les preguntaba. Su respuesta fluyó, como si realmente fuera un estudiante en alguna escuela extranjera. Al igual que antes, en el tren, era difícil identificar a este extraño distante con la sombra que lo había seguido durante un mes. Su bolso estaba a sus pies, aunque eso podría explicarse por la mirada extraña que le había dado a Hermione cuando ella le sugirió que lo dejara atrás. Todavía era extraño estar tan cerca de él, verlo interactuar con la gente. El hombre del que Harry había construido una imagen se había ido, aunque partes de él alcanzaron su punto máximo en diferentes momentos. Seguía siendo antipático, pero eso podría explicarse al ser empujado a un país extranjero y estar rodeado de extraños. Harry ya no tenía idea de lo que podía esperar de Ataque, pero en todo caso, esto le hizo sentir más curiosidad por él. Era un asesino a sueldo, cuyo peor miedo eran las personas moribundas. Era frío y grosero, pero podía hablar y mezclarse como si no fuera muy diferente a ellos. Era extraño y Harry se preguntó si eso lo hacía bueno o malo. Ahora mismo Kakashi era como cualquier otro estudiante, aunque un poco distante con un uniforme extraño. Aunque si seguía así, moriría de hambre antes de que Harry pudiera descubrir si esto era permanente. Harry se inclinó un poco, haciendo que el ojo gris se fijara en el suyo. La comida es segura, ya sabes. Los elfos la preparan en la cocina y se usa magia para transportarla al salón, explicó, esperando que esto lo convenciera. Por el rabillo del ojo vio a Ron mirándolo de la misma manera que lo había hecho en segundo año, antes de que entraran al bosque para encontrar a Aragog. Harry le dio una mirada, accediendo a hablar de ello más tarde. Se volvió hacia el shinobi y lo vio mirando entre él y Ron. Kakashi se volvió hacia la mesa, sin mirar ni una sola vez la comida frente a él. Arigat, Potter-san, pero solo deseaba probar tu cocina. Ya me harté, pero te agradezco tu preocupación, respondió Kakashi, sus ojos volviéndose a Harry antes de mirar a su alrededor una vez más. Harry suspiró e intercambió otra mirada con Ron. Sacudió la cabeza, negando su locura por charlar casualmente con el asesino a su lado, pero ¿qué más podía hacer? Puede que haya crecido en un lugar que lo obligó a matar, pero ¿podría ser realmente una mala persona? Su peor miedo era la gente moribunda. Esos no eran los pensamientos de un asesino despiadado. Voldemort era un verdadero asesino. Pero cuanto más tiempo pasaba con el shinobi, menos creía las palabras que le había lanzado en su primer encuentro. Harry miró hacia abajo a sus brazos cuando una papa cayó de su tenedor al piso. Vio un destello en la manga de Kakashi, sus dedos jugueteando con lo que sea que estuviera allí. Su mirada se disparó, la papa olvidada. El único ojo de Ataque se volvió a cero por un momento, como si regañara a Harry por creer que podía tratarlo como lo hacía con los demás, aunque fuera solo por un momento. Puede que no sea una mala persona, pero era peligroso. Harry volvió a su comida, mirando una vez más al extranjero a su lado. El shinobi estaba mirando el tenedor y la comida frente a él. Pareció haber tomado una decisión y los apartó por completo de él, volviendo a mirar el pasillo y respondiendo la extraña pregunta. Harry negó con la cabeza, volviéndose completamente para hablar con los otros Gryffindors. Ya tenía suficientes problemas este año sin agregar a un asesino que parecía tener algo en contra de la comida de la escuela. Había sobrevivido al mes en Grimmauld sin comer con ellos, ahora estará bien. Kakashi suspiró levemente cuando la academia finalmente terminó con sus comidas. Las muestras que había analizado en busca de veneno con el pretexto de probar su cocina eran demasiado ricas y un poco repugnantes. Tendría que conformarse con sus raciones por ahora, hasta que pudiera determinar si había algo más delgado o más ligero.
Cuando Potter habló sobre los elfos, Kakashi agregó otra tarea que cumplir antes de que finalizara el año académico. Localiza la cocina e investiga sobre estos elfos de los que hablaron. Había sentido que Potter se sentía más cómodo en su presencia durante la comida, un marcado contraste con su primer encuentro. Aunque podría resultar una ventaja si Potter comenzara a confiar más en él, no podía permitir que el chico se volviera demasiado amigable. Entonces, cuando el niño dejó caer una papa entre ellos, ajustó su kunai, permitiéndole al niño un pequeño vistazo. Un suave recordatorio de que no era un estudiante sino la protección de Potter. Kakashi había mirado el plato frente a él, decidiendo dejar en claro que había terminado. Lo apartó para que otros no tuvieran la tentación de comentar y volvió a inspeccionar los pasillos, haciendo todo lo posible para evitar tantas preguntas como fuera posible. Las masas de platos y platos fueron retirados, y Dumbledore-sama se había levantado una vez más, entregando las reglas y restricciones. El sapo rosado se había puesto de pie después de las presentaciones del nuevo sensei, tosiendo para llamar la atención de Dumbledore-sama. La voz de Umbridge era tan dolorosa como en el juicio de Potter. Por alguna razón, puso a Kakashi al límite, aunque no era una amenaza física y el atuendo rosa no permitía que otros la tomaran en serio. Podía sentir que los otros estudiantes a su alrededor también se ponían en guardia al comienzo de su discurso. Había algo en ella que molestaba a Kakashi. El discurso en sí fue condescendientemente insignificante, como si estuviera hablando solo para intentar establecer algún tipo de autoridad. Torcía y tejía palabras con precisión, pero un oído inexperto no sería capaz de identificar nada malo. De su discurso, Kakashi dedujo que el ministerio estaba disgustado con Hogwarts y había decidido intentar ejercer algún control sobre la situación. Aunque por las caras aburridas y en blanco que lo rodeaban, parecía que nadie había visto debajo, excepto Granger. Una vez que terminó el discurso, Kakashi escuchó mientras ella explicaba lo que Umbridge realmente estaba tratando de decir. Granger era inteligente, más que sus dos compañeras. Kakashi archivó esta información para su uso posterior y tomó su bolsa de viaje, siguiendo a Potter desde el pasillo. Muchos susurros y miradas los siguieron, pero Kakashi se dio cuenta de que no todos eran para él. Potter se encorvó levemente cuando el murmullo de la multitud pasó sobre él, como si pudiera esconderse de los que hablaban. Kakashi siguió a Potter mientras el joven caminaba por los pasillos del castillo, agregando cada lugar por el que pasaban al mapa en su cabeza. La imagen se volvía más detallada. Tomó nota de las pinturas animadas y las escaleras móviles. La extrañeza del mago parecía no cesar nunca. Potter se detuvo frente a una gran pintura. La circunferencia de la mujer ocupaba todo el espacio. Mientras Potter murmuraba sobre una contraseña, Longbottom-san llegó corriendo detrás de ellos. Harry, lo sé. ¿Adivina qué es? De hecho, voy a poder recordarlo por una vez. Mimbulus Mimbletonia anunció, abriendo la puerta en respuesta. Kakashi memorizó las extrañas palabras, recordando que era el nombre de la pútrida planta que había estallado en el camino hacia aquí. Entró en la habitación, asimilando los tonos rojos. La sensación general que recibió de la habitación fue cálida. Los colores rojos que dominaban la habitación, la gran chimenea contra una pared, el aspecto general cómodo del lugar. Kakashi miró los asientos, sospechando que los cojines lo sofocarían. La habitación era casi sofocante. Si bien el efecto era calidez, Kakashi solo podía pensar en diferentes tonos de sangre que coincidirían con estos colores. Las cortinas de allí eran del color del estómago de Minato-sensei cuando las encontraron y el rojo oscuro junto a las estanterías era del mismo rojo carbonizado que el agujero en el pecho de Rin. Algunos rojos coincidían con el cabello de Kusinane, mientras que otros coincidían con el Sharingan de Obito. Algunos eran idénticos a los remolinos del abrigo de Minato-sensei. Incluso había algo de carmesí a juego con la bufanda de Rin, lo que le oprimía la garganta, lo que hacía que su respiración fuera superficial. Por toda la habitación podía ver lo que había perdido en el calor le recordaba las llamas que habían consumido a Konoha la noche del ataque de Kibi. Potter se volvió hacia él. Te mostraré dónde va a estar nuestra habitación. Compartimos entre un grupo de nosotros, así que no esperes mucha privacidad, dijo, dirigiéndose hacia unas escaleras. Kakashi se sobresaltó levemente, concentrándose en Potter mientras el chico se volvía hacia las escaleras. El shinobi respiró más profundamente, apartando los pensamientos. Sin duda resurgirían más tarde, pero sería en un momento en el que él no se encontraba en medio de un nuevo entorno.
Mirando alrededor de la habitación, e ignorando los recuerdos, Kakashi identificó algunos lugares ideales para esconder los sellos defensivos. Otros dos chicos ya estaban en la habitación cuando llegaron Potter y Kakashi. Estaban desempacando y cuando Potter fue a hacer lo mismo, Kakashi localizó la cama no reclamada y puso su bolso sobre ella. «Hola», dijo Potter a los chicos, sonando como si estuviera esperando que reaccionara como un sello mal diseñado. «Hey, Harry», dijo el que se estaba cambiando. El chico se volvió hacia Kakashi y lo saludó. «Oye, Kakashi, ¿verdad? Soy Dean Thomas y el chico de allí es Seamus Finnegan», dijo. Kakashi inclinó la cabeza una vez a modo de saludo, mirando a los dos chicos. «Hola, Thomas-san, Finnegan-san. Por favor llámame Ataque», respondió Kakashi. «¿Ataque? ¿No es ese tu apellido?», preguntó Thomas, deteniendo sus actividades para mirar al shinobi. «Ay, pero se considera educado en mi país usar los apellidos, en lugar del primero», explicó Kakashi, viendo una mirada confusa pasar por el rostro del otro chico. «Está bien, Akate», respondió Thomas, el nombre salió un poco mal. Se volvió para continuar desempacando, mirando a Potter. «Buenas vacaciones». «Tenía que ser mejor que Seamus por lo que ha estado diciendo», dijo Thomas, riendo. «¿Qué pasó, Seamus?». Longbottom-san habló, terminando de atender su planta. Finnegan guardó silencio unos momentos, jugueteando con un papel de colores que estaba pegando a la pared. ¿Sirvió para algún propósito defensivo? Pero si es así, ¿por qué era tan grande y fácil de atacar?, pensó Kakashi, sin entender muy bien la función. Le recordaba a los volantes que estaban colgados por el pueblo, pero ¿por qué iba a tener algo así aquí? «Mi mamá no quería que volviera a Hogwarts», dijo el chico, su acento dificultaba que Kakashi entendiera. «Fue por ti, Harry». «Tú y Dumbledore, bueno, ella». Potter hizo una pausa en su desnudez, mirando al chico. «¿Ella cree en el profeta?», Potter exclamó, la sorpresa era obvia en sus rasgos. Kakashi hizo una nota mental para localizar y evaluar a este profeta, ya que la discusión entre los dos chicos se intensificó. Debe haber algo en eso que estaba causando esto. Por lo que podía entender, se trataba de los eventos que llevaron a la muerte de Diggory, aunque algo al respecto estaba causando opiniones diferentes. ¿Por qué habría dos relatos diferentes de la misma noche? Potter fue un testigo ocular, mientras que parecía que la otra fuente no lo era. ¿Por qué iban a creer en la más inexacta? Weasley-san entró en la habitación, inmediatamente apoyando a Potter y amenazando al otro chico. Hubo un momento de equilibrio después de que Longbottom habló, también defendiendo a Harry. Hubo un momento de equilibrio en el que ninguno de los lados se movió ni habló. Finnegan resopló y salió furioso de la habitación, la tensión se disipó cuando se fue. El ambiente en la habitación seguía siendo desagradable mientras los otros chicos se iban a la cama, el silencio sofocaba cualquier movimiento del habla. Después de localizar el baño y lavarse las manos, tratando de liberarse de la sensación de humedad que las había cubierto desde que había entrado en la habitación roja, Kakashi se despojó de su propia ropa hasta quedar solo con sus pantalones y su camisa negra. Mantuvo su máscara y la tira de tela que cubría el ojo de Obito. Después de organizar cuidadosamente su equipo, lo guardó, colocando un sello en el cajón en el que guardaba sus pertenencias, mientras guardaba los libros del año en la cama. Se subió a él y sintió que se hundía con la suavidad. Cerró las cortinas a su alrededor y se sentó, agarrando el libro sobre encantos. Una vez que todos los chicos estuvieran dormidos, él iría y reconocería el área, pero durante la próxima hora más o menos podría comenzar a idear formas de usar su chakra para que parezca que podría ser su jutsu. Tendría que comenzar con la lista mental que había estado construyendo mañana, una vez que hubiera asegurado el castillo con Finjutsu. Ciertamente había sido un día interesante, pero Kakashi sabía que esto era solo el comienzo. No estoy seguro de cómo decirlo, pero creo que cada vez te quiero más. ¡No se me acerque, viejo cochino! Creo que no fueron las palabras para expresar mis sentimientos.